Shalom a todos, este es el Ministerio Ishaya 61. Estamos en la parashá número 31 que se llama Emor. Emor significa habla, perdón. Entonces, estamos en la primera liyá y esta abarca de Levítico capítulo 21 del verso 1 al 15. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad una vez más de poder estudiar tu palabra, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, exhortándonos, transformándonos, danos convicción de pecado, danos enfoque, entendimiento, quitando todo bloqueo de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que seas tú obrando, Padre de la gloria. Gracias, Padre, te damos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Santo, Santo, Santo. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Entonces dijimos que hasta el verso 15, hasta aquí. Voy a remarcarlo para que no me siga. Ahora voy a subir esto. Ahí está. La palabra del Eterno dice, entonces el Señor dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles, ninguno que se contamine con persona muerta entre su pueblo, salvo por parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por una hermana virgen que está cerca de él, por no haber tenido marido, por ella, por, por ella puede contaminarse. No se contaminará como pariente por matrimonio entre su pueblo, pues él se profanaría. No se hará tonsura, en la cabeza, ni se rasurará los bordes de la barba, ni se harán sajaduras en su carne. Serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios, por tanto ustedes serán santos. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo. No tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, no tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Lo consagrarás, pues, porque él ofrece el alimento de tu Dios, será santo para ti, porque yo, el Señor, que lo santifico, soy santo. Y la hija de un sacerdote, si se profanara como ramera, a su padre profana, en el fuego será quemada. Y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. No se acercará a ningún muerto, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Señor. Tomará por mujer a una virgen. De esta no tomará viuda divorciada o una profanada como ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su propio pueblo, para que no profane a su descendencia entre su pueblo, porque yo soy el Señor que lo santifico. Entonces, aquí estamos viendo lo que el Señor le está pidiendo al sacerdote. Vemos en las especificaciones nuevamente que él no tiene que casarse con una mujer viuda, que no tiene que casarse sino que tiene que casarse con una mujer virgen, en pocas palabras. Él especifica cómo deben de vestir, cómo deben verse, tanto en su barba, el cabello, todo. Ellos no deben demostrar su cabellera, perdón, sino que ellos tienen que tratar de ser diferentes, santificarse, porque Él lo dice y lo vuelve a decir, que Él es el Señor y que los ha consagrado.
y que él es santo y ellos tienen que ser santo. Habla de la hija de los sacerdotes. Eh, Habla de lo que tienen que hacer cuando haya un muerto, que en lo cual ellos nada más pueden participar cuando sea algún familiar muy cercano, ya sea padres, hermanos o hermanas. No pueden profanar el santuario del Eterno, eh, con, porque ellos, hay que recordar que ellos tienen el aceite de la unción en sus cabezas. Pero un punto muy importante que tenemos que recordar es que las vestiduras de estos sacerdotes no tenían que ser rasgada. Esto lo vemos aquí en el verso 10, dice, el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite, como estábamos viendo, y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestiduras. Esto lo vemos cuando Yeshua fue ante el sacerdote, creo que era Caifás, si no mal recuerdo, si no háganmelo saber ahí en la cajita. Entonces, cuando él es llevado, este sumo sacerdote no conocía estas leyes. Ahí por eso nosotros nos podemos dar cuenta que el sacerdocio de ese momento no estaba llevando a cabo las leyes del Eterno, porque al momento de que sucediera esto de que las vestiduras del sacerdote fueran rasgadas, ya no iba a poder seguir siguiendo profesando ese oficio de sacerdocio. Entonces, eso fue lo que sucedió cuando acusó a Yeshua de que estaba haciendo, ¿cómo le decían? Eh, Hay una palabra que usan que blasfemo. Se rasgaba y decía blasfemo, blasfemo o blasfemia. Entonces ahí ya ella no podía operar. Entonces, ¿cuál era el sacerdote cercano que nosotros teníamos a la mano? Bueno, en ese entonces que estaba a la mano, que era un verdadero sacerdote, era Juan el Bautista. Él era un sacerdote llamado por el Eterno, el cual tenía que haber tenido ese lugar, pero más sin embargo, había mucha corrupción en ese entonces y nosotros lo podemos saber por la historia y, por medio de esa corrupción que había, que porque había muchos sacerdotes que no eran sacerdotes, pero también que eran puestos por los romanos para llevar a cabo sus planes y llevar más fácilmente en control del pueblo hebreo. Entonces, ahí vemos esa parte de rasgar sus vestiduras. Vemos que igual vuelve a mencionar, vuelve a retomar nuevamente que el sacerdote debe de tomar una mujer virgen que no esté viuda, divorciada ni profanada como ramera. Entonces, vemos también, nos retoma en este punto la historia de uno de los profetas que el Señor hace que se case con una ramera. Pero muchas veces los profetas, y muchas veces no los creían, porque decían, ¿cómo es posible que te esté mandando a casar con una ramera si tenemos prohibido casarnos con una ramera? Pero él más sin embargo, me parece que fue Oseas, más sin embargo, él por obediencia lo hizo, pero iba en contra de lo que estaba ahí en el sistema, pero el Señor quería mostrar lo que ellos estaban haciendo y lo que estaba pasando en el entorno de ellos. Bueno, por mi parte es todo. Bueno, pues sí, aquí comenzamos una nueva parashá en esta semana. Y como siempre debemos recordar eh, en qué nos quedamos en la parashá anterior o qué fue lo que vimos en los últimos versículos de la parashá anterior, la parashá Kedoshim, en la cual el Señor les estaba haciendo saber acerca de la inmoralidad, acerca del incesto, acerca de cosas que el Señor no quería que ellos hicieran como pueblo. Tenían que también hacer una distinción entre un animal puro e impuro
para que ellos supieran lo que el Señor ya había separado en cuanto a los animales y las aves y todo esto, porque Él les estaba pidiendo una santidad, porque Él mismo les dijo, yo soy santo. Amén. Por tal motivo ustedes tienen que tener esta separación para mí. Entonces ahora pasamos a ver lo que es leyes para los sacerdotes. ¿No? En esta ocasión, del versículo 1 al 9, nos hablan sobre unas leyes que son aplicadas para el sumo sacerdote o para los sacerdotes. Vemos que en la sidra anterior nos ponían el mandamiento en la cual toda la nación podía aspirar a alcanzar esa santidad o esa separación. Y nos hablaba sobre una muy buena variedad de actividades que nos ayudaban a llegar a esa elevada condición, vamos a llamarlo así, y ahora se están enfocando en los sacerdotes, porque el servicio divino que ellos tenían a cargo, ellos tenían una responsabilidad de mantener unos estándares pues más exigentes de pureza y de santidad. Entonces, vemos cómo el Señor les dice a los hijos de Aarón que ellos eran unos sacerdotes. Era como que ya tenían una posición más alta que todos los demás, toda la demás gente de ese pueblo. Entonces ellos tenían que mantener esa altura y no contaminarse con los muertos. Les empieza a hablar primeramente con eso, que no quería que se contaminaran de los muertos, que si ellos no tenían a alguien más cercano a ellos que se hiciera a cargo de ese difunto, entonces sí ellos tenían que presentarse, pero la única, ah, la única excepción que se hacía era por el pariente más cercano, como el padre o la madre, o su propio hijo o hija, o por un hermano o por una hermana que es virgen que sigue viviendo con ellos. Esas eran las únicas ocasiones en las cuales ellos podían ir, pero siempre y cuando no hubiera otra persona dentro de la familia que pudiera hacerse responsable del servicio funerario. Ujú. Pero si hay otra persona, él no tiene la obligación ni puede ir a hacerse cargo de ese servicio funerario. Entonces, le, le es este, le es dado instrucciones de no rasurarse lo que era la barba, ni hacerse cortes, ni tatuajes, ni nada por el estilo que mostraran su duelo que él tenía. Y el Señor les es muy claro y les dice que si hacen eso, eso puede profanar su nombre. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen, se puede decir que el pan y ofrecen los fuegos o la lumbre que se hacía. Entonces tenían que estar ellos en una santidad que el Señor eh, aprobara. Entonces les hace una provisión acerca de
cierto tipo de mujeres que no podían, con las cuales no podían ellos contaminarse. Entonces, le habla acerca del adulterio. Ellos no podían cometer adulterio, ni podían profanar su nombre, involucrándose con una mujer. La llama ahí, le llama ahí una mujer viuda, divorciada o una prostituta, que el Señor le está prohibiendo. Él tiene que agarrar una mujer virgen de su pueblo a la cual él puede tomar como mujer, para que así él no profane su descendencia del pueblo ni de él mismo. Después le dice a Moisés, o le habla acerca de los sacerdotes que van a oficiar dentro del templo, que van a traer los sacrificios y las ofrendas, que esta persona no tiene que tener tampoco ningún defecto. En el versículo, sí, es el 16, ya me estoy pasando. Bueno, pues entonces lo dejamos Ahí en el 15. en el 15. ¿Sí, ya? Ujú. Bueno, entonces creo que las instrucciones para el sacerdote en ese parámetro del tabernáculo de ese entonces era lo que el Señor estaba pidiéndoles y las exigencias que se tenían que tener. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor estaba ahí y ellos necesitaban apartarse, ser diferentes, santificarse para que la Shekinah, la gloria del Eterno, no llegara a aplastarlos. Entonces era necesario estas especificaciones, ya que ellos estaban trabajando para el Eterno, ellos necesitaban una santidad mayor. Eh, Muchos piensan que hablar de Torah es un castigo, es hablar de leyes, es hablar de cosas de no puedes hacer, no puedes hacer, no puedes hacer. Es como una carga para ese tipo de personas, pero ¿por qué? ¿Por qué es una carga? Porque simplemente son personas que no les gusta sujetarse a sus líderes y eso lo podemos ver en muchas congregaciones. Y no tan solo eso, hay muchas situaciones que se están moviendo alrededor, en las cuales nosotros podemos mirar qué es lo que estaba sucediendo ahí y las especificaciones que el Eterno estaba dando a su pueblo, a sus sacerdotes, eran específicas. Hoy en día podemos tomar estas especificaciones de una manera en apartarnos del mundo y no hacer las mismas cosas del mundo, que tenemos que apartarnos en cuanto todo lo que se hace. No estamos en Tierra Santa, pero sí estamos en lugares donde el Eterno nos pide y nos llama a estudiar y a profundizar en estos temas, porque en algún momento esta información la vamos a necesitar. Eh, y, y si nosotros somos templos del Eterno, cuerpos vivos como templos. Entonces, nosotros tenemos que tener una cierta especificación para nosotros mismos en nuestros cuerpos, en nuestra alma, en nuestras emociones, en todo ello para que nosotros podamos entender todo esto plenamente. Y no puedo decir que hacerlo por obra, pero hay cosas que sí podemos hacer por obra, como es la alimentación, el tratar de que no contaminarnos con muerto, de tratar, y digo tratar porque muchas veces cuando se muere un familiar, yo me imagino que eso es muy, muy difícil
y se tiene que tocar a veces para mover a este familiar fallecido de un lugar a otro para que lo preparen, para que hagan algo y, y se tiene que tocar. Entonces, estas especificaciones de cómo el Señor pide para su pueblo, para su gente, principalmente para sus sacerdotes, el tomar una mujer virgen. Hoy en día no es que esté marginando a esas mujeres que han tenido hijos antes de un matrimonio, pero el Señor lo está tomando aquí como algo primordial para estos que están trabajando, estos sacerdotes que trabajan para su reino. Entonces, por el momento, pues es todo. Vamos a terminar esto con una oración. Espero que entendamos esto. Hay cosas que no se pueden tomar literal hoy en día, pero que tenemos que tratar de hacer énfasis en que si somos un pueblo apartado, hay cosas que tenemos que desarraigar de nuestra vida, como el adulterio, la fornicación, eh, en nuestras emociones, sentimientos de ira, de enojo, de codicia, de egoísmo. O sea, son muchas, muchas cosas en las que el Señor quisiera trabajar con nosotros, pero de nosotros depende qué tan accesibles estemos y disponibles para eso que el Señor nos enseña. Bueno, ya vimos el por qué se llama Emor. Emor se llama habla y así comienza esta parasha, que efectivamente le dice que le hable al pueblo. Adonai o el Señor le dijo a Moshe o a Moisés, habla a los sacerdotes y a los hijos de Aarón. Ahí vemos que el Señor les dice, habla con ellos. Entonces, para el Eterno es muy importante también la comunicación y también asimismo nosotros tenemos que estar bien atentos a la comunicación que tengamos con el Eterno. Bueno, es todo por hoy. Que tengan un bendecido día, que el Eterno los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre de ustedes. Gracias, Padre, por esta palabra que nos has entregado. Ayúdanos a moldearnos a ti, a no hacer por nuestras propias concupiscencias lo que a ti no te agrada, Señor, sino tomar en cuenta lo que tú nos estás enseñando y hacerlo por obra. Bendice, Padre, a cada persona que mire o escuche estos videos, Padre, que seas tú expandiendo tu palabra, Señor, de norte a sur, del este y al oeste, Señor, que sigas levantando más personas, Padre, las cuales comiencen a enseñar de tu verdadera palabra, Señor, no tomando versos sin contexto, Señor, para fundamentar una teología, una filosofía, Señor. Ayúdanos a poder detectar ese tipo de situaciones y a desecharlo de nuestra vida. Todo eso que nos han enseñado y que está errado, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que tengas un bendecido día. No olvides darle like. No olvides compartir. Vamos a expandir la palabra del Eterno. Que tengan un bendecido día a todos y shalom.